bienvenidos a un nuevo episodio acá de Abundancia Ilimitada, con la doctora Cecilia Banchero, que la tenemos para hablarnos de unos temas espectaculares. Les voy a contar un poco de ella, quién es Ceci. Ceci es médica psiquiatra y profesora psicoanalista, doctora de metafísica con 20 años de experiencia adaptando y trabajando en los sitios iniciáticos del planeta. Ella es consultora en biodescodificación emocional y bioexistencia consciente. Y tiene una increíble escuela de abundancia que te digo que puede cambiar tu vida por completo. Ceci, bienvenida a este espacio aquí en Frecuencia, en realidad tu espacio, bienvenida yo. ¿Cómo estás? Gracias, no, por favor, es un gusto estar acá, me encanta hablar con vos, me encanta, y aparte de un tema tan interesante como el que vamos a hablar hoy. Bueno, les cuento un poco, bienvenida, y les cuento un poco de qué tema vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la problemática de los hombres frente a la mujer actual. ¿Qué temón, Ceci, que traes hoy? Podés iniciarlo porque yo no me animo, es un tema fuerte. Es un tema muy fuerte porque se hicieron muchos estudios de qué le pasa a los varones actuales con esta mujer tan impredecible, tan novedosa, tan distinta. Una mujer que sale a trabajar, una mujer que gana dinero, una mujer que impone sus opiniones, una mujer que exige en distintos, que no necesita al hombre como lo necesitaba antes en muchos Negocia. aspectos, que un hombre o mujer que negocia, que quiere su lugar, que etcétera, etcétera. Y vos sabés que estudiando un poquito, vos viste que yo trabajo mucho soy terapeuta, toda mi vida fui terapeuta de varones y ahora estoy tratando de Sí. ayudar a la mujer, buscando material. Encontré un libro que realmente me pareció muy interesante, el tema de por qué los varones están en este momento tan desconcertados. Muchos de ellos, primero lo que quiero decir es que no todos, no podemos poner a los varones, al hombre, en la misma canasta. Hay varones que se adaptaron, más que nada los jóvenes, muy bien Sí. a esta nueva mujer, dándole lugar, acompañándola, apoyándola en la crianza de los hijos, en las tareas de la casa. Yo creo que esos son los más jóvenes. Ahora, ¿qué es la sensación que tengo yo? Que los varones de 50 para arriba están en una situación bien compleja. Porque, ¿qué les pasa? Muchas veces, más los varones de 60, 65, tienen Sí. actitudes corteses con la mujer. Por ejemplo, el otro día un paciente mío me decía, doctora, la dejé pasar a una señora en la cola y me dijo, ¿pero qué te pasa? Si yo ¿Será tengo el que mismo somos de derecho que igual a vos, igual? pasá vos. No. Entonces, hay mucha gente que está desconcertado frente a esta mujer que, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Bueno, buscando material, encontré un escrito de Jet Diamond, que es un médico, psiquiatra, que escribió lo que yo veo ahora mucho en la clínica con los varones más grandes, pero los varones en general. Y habló del síndrome del hombre irritable. Comentó esto como una característica de muchos hombres actuales, y es lo que yo veo en mis pacientes. Acordate que mis pacientes son gente grande, gente que tiene los Claro. medios, y noto esto que es el síndrome del hombre irritable, te lo voy a leer. Dice, es un estado de hipersensibilidad, ansiedad, frustración y enojo que se produce en los hombres y que se asocia mucho con cambios bioquímicos, hormonales, pero también circunstancias de la vida. Estudiando a este hombre, este síndrome, se da cuenta que estas explosiones de ira que les agarraban sin motivo, muchas veces o por motivos no nimios, o de ansiedad, incertidumbre y miedo que no sabían bien qué les pasaba, frente a situaciones reales o imaginarias, es decir, empezaban a pensar en un futuro económico complejo y tenían cuadros muy fuertes de ansiedad y de miedo, Claro. sensaciones de frustración casi permanente. Y esto, ojo, escuchen Sí. esto, frustración de sensación permanente de no conseguir los resultados exigidos por el medio o autoexigidos, lo que se vive como una sensación permanente de derrota. Y por último, el enojo. Estar permanentemente o la mayor parte del tiempo enojados. Pero el enojo no solamente era el enojo con otra persona, sino el enojo con él mismo. Era una sensación de frustración, de decepción, de enojo permanente, y esto hacía que convirtiera a muchos de estos varones que sufrían este síndrome de irritabilidad Sí. en personas muy difíciles de convivir. Lo interesante de este estudio
es que cuando empieza a trabajar, él funda una fundación que se llama Men Alive, es decir, hombres vivos, empieza a estudiar este tema y ven que la génesis de estos conflictos era en la crianza que habían tenido estos varones, donde a estos varones se le imponía primero niveles muy altos de exigencia, tenés que generar dinero, tenés que mantener a la familia, tenés que cuidar a tu mamá y a tu papá y a tus hermanos, tenés que ser sexualmente potente, y esto por un lado el alto nivel de exigencia, pero por otro lado era acallar las emociones. Lo veían como la génesis más importante, es decir, al hombre no se le permite estar triste, al hombre no se le permite llorar, al hombre no se le permite manifestar su pena. En mi época, si un hombre lloraba, le decía, callate, no seas maricón. Ay, En ese bueno, se momento me era muy vino, común. mira, mientras hablabas exactamente la misma frase, y te lo voy a decir, Ceci. Hace poco, mi papá, que es cincuentón, se lo dijo a mi sobrino. Los hombres no lloran, le dijo, y yo lo miré, claro, yo soy coach. Los hombres sí lloran, todos lloramos, papá, le dije. Pero es que es verdad, los criaron de una manera, con un chip, como una computadora, y ahora estamos queriendo cambiarles ese chip por completo. Y lo que estoy deduciendo es que todo eso genera esa frustración, ese enojo, esa ira. Claro, porque están combatiendo contra sí mismos, contra su propio instinto de cómo ser. Exacto. Y aparte con niveles de exigencia muy altos, porque te tenés que callar las emociones las emociones, acordate que te dan la categoría de humano. Gracias Por a que supuesto, es podemos pensar instintivo. las emociones, pero aparte pensamos las emociones, las podemos sentir, las podemos vivenciar. Una de las cosas que más aprendí en psiquiatría es que no hay nada peor para un humano que es acallar una emoción. El otro día estaba atendiendo a una persona en duelo y me decía, no, yo no quiero llorar. Le digo, no, no, mirá, estás por mal camino. En una situación de duelo, había perdido a la mamá, digo, lo primero que tenés que hacer es permitirte llorar, permitirte Claro, expresar, desahogar. porque nosotros sabemos que todo duelo acallado, tapado, es lo que genera síntomas y enfermedades, desde síntomas neuróticos, psicóticos y enfermedades graves. Y tiene mucho que ver con la represión y el acallar emociones. Entonces, una persona que vos lo criás, no sientas, no estés triste, no te pongas mal, no llores, no compitas, cállate, sosteneme. ¿Cuál es lo grave que cuando leía, buscaba información para hablar en este vivo? ¿Cuál es lo grave que yo veo? Es el nivel de violencia que genera, que va desde el maltrato a la mujer, porque yo esto lo veo mucho en la clínica con las mujeres, desde porque haces una compra te gritan, que porque gastas plata te maltratan, hasta las situaciones de abuso, de violación y de maltrato físico grave. Es decir, esto Claro. no es un tema menor, porque tiene gradaciones. Va desde el maltrato común y corriente, el grito cotidiano, a las situaciones extremas. Entonces, ¿por qué me parece que es importante hacer estos vivos? Porque uno como mamá de hijos varones tiene que darse cuenta que este método de enseñanza fracasó. Estamos teniendo una pandemia de hombres insatisfechos, decepcionados, autoexigidos y maltratadores. Entonces tenemos que ver nosotras como mujeres, qué tenemos que hacer para cambiar esta situación. No, ¿Dónde tenemos que corregir? empezar tal cual, empezar criando a nuestros hijos de una manera que sea más amorosa, ¿no? Más empática, o sea, y escucharlos, porque creo que la clave está mucho en las emociones, como decís vos, sabemos que las emociones se disparan, es un gatillo, ¡pum! Es un segundo, nosotros no lo activamos, se activa solo, o sea, es del cuerpo, es instintivo. Entonces, si nosotros reprimimos eso, empezamos a dejar de sentir o imponer una manera de sentir, ¿no? El no sentir nada. Y eso no está Claro. bien. Y eso Entonces, termina en la ira. exactamente, porque, bueno, ¿qué pasa cuando yo no puedo liberar esa tristeza? ¿Qué pasa con, vamos a los chakras, mi chakra garganta, ay, está así, cuando explota es, doy para todo, ¿viste?
viste, cuando uno está como condensándose el enojo, bueno, y me lo guardo, y me lo guardo, y me lo guardo, peloteé y liberé para cualquier lado en el momento menos propicio. Y además uno dice, pero ¿por qué se enojó? Porque gasté tanta plata, o ¿por qué se enojó? Porque, no sé, se rompió tal cosa en la casa, o porque le pedí que clave un clavito para colgar un cuadro. Y es que estas cosas pasan, es cierto. O sea, hay que criar muy Eh, amorosamente a los hijos, porque van a ser vos sabés adultos que rápidos. Vos sabés que lo que él encuentra como solución a toda esta problemática, que para mí Dolores, en la clínica yo la veo enormemente extendida. Para mí no es un grupo pequeño de varones. Para mí que es, salvo los jóvenes habría que ver, habría que evaluarlo. Pero en hombres de 40 para arriba, yo te diría que el 90% sufre algo de este síndrome. Es decir, o Una están generación, decepcionados o podríamos están decir. frustrados o están con una situación de ira permanente. Yo, en los consultorios nosotros vemos eso. Vemos, y ¿sabes dónde te das cuenta también? En los niveles de adicción que hay. Porque ¿para qué está la droga, el alcohol? No, olvídate la droga, el alcohol, la droga más común, o la comida, para bajar los niveles de frustración, ansiedad, ira. Es decir, esto en la clínica lo vemos permanentemente. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué descubrió este hombre que me pareció tan interesante? Les enseñó a estos seres a amarse a sí Sí, mismos, porque el problema es que se sienten no amados y no reconocidos en la genuinidad de las emociones. Es decir, me enojo, me deprimo, me frustro, la madre, el padre, no lo puedes hacer, la sociedad no te lo permite, tu mujer no te lo permite, muchas veces las mujeres no permitimos que el hombre se sienta frustrado, decepcionado, enojado. Nosotras también influimos en esto, ojo, no somos santas. no, por Entonces, supuesto. esto Pero sí nos permitimos llorar y eso hace mucho más fácil todo. a mí me parece que eso está bueno, pero me parece que leyendo este libro, ¿viste? Porque a mí yo siempre digo que enseño para curarme. Leyendo este libro, empecé a pensar cuántas veces yo no me comunico con mi marido. Yo creo que la clave es la comunicación, empezar a ver, para, ¿qué te pasa? Porque si me gritas o estás en algo te está pasando. Contame qué te pasa. Es difícil que un hombre hable, lo vi toda mi vida. Es difícil que un hombre hable, pero por lo menos darte la oportunidad de decirte, mira, no puede ser que porque yo compré esto vos te agarre un ataque de ira. Algo te está pasando, ¿querés contarme? ¿Querés contarme qué te pasa? Y me puse a pensar, ¿cuántas veces yo a mi marido, yo hace 40 años que estoy casada, me enojo, pero en vez de decirle, para, Cecilia, para, ¿qué le está pasando? Acá hay algo que no estás viendo. Esto es un síntoma. Y tu misión como mujer, como alguien que realmente yo quiero muchísimo a mi marido, lo adoro, yo lo tengo que acompañar en ver. Este hombre viene de una familia que era el padre, lo mandaron al colegio militar a los 10 años internado. Es decir, Claro. ¿te Un imaginas lo que vivió? desamor. Es como un desapego, inclusive, ¿no? Que cómo A los podemos. 10 años estuvo internado hasta los 18 en un colegio militar. Es decir, Ceci, ¿sabes algo que se me venía cuando vos decías esto de la comunicación también? Es antes, esto lo hemos hablado en otros episodios, pero bueno, yo creo que un poco toda la información siempre se va mezclando, ¿no? En estos temas. Y este poder que había del hombre sobre la mujer en otras décadas, no hablo ahora porque ahora ya no pasa así o pasa menos al menos, pero este como dominio, superioridad, control y demás también ha hecho que no haya esa comunicación entre el hombre y la no, mujer ante un problema. ¿Por qué? Porque si yo era una mujer que no trabajaba, que dependía al 100% de que mi marido pague las cosas, porque si no, a ver, que si se iba con otra o que si tenía un amante y me dejaba a mí con los chicos, ¿yo qué hacía? Si ni siquiera tenía un peso, no podía trabajar, no tenía estudios, no. Entonces, para mí también el acallarnos como mujer, el no hablar, hizo que la comunicación fallara. ¿Se entiende? Y hoy mm, es algo que empezamos a cuestionarnos de otra manera. O sea, además, estamos en una era de comunicación, pero total, porque digo, están las redes, el internet, bueno, la televisión, la radio, o sea, todo comunica, la publicidad, todo comunica, todo ha cambiado. Hay una sobredosis, inclusive, lo diría, de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que aprender, obviamente, a comunicarse y a tener una comunicación asertiva, porque no sirve que vos, cuando tu marido te dice, no, ¿sabes qué? No voy a clavar el clavo, le digas, ¿por qué no vas a clavar el clavo? Y te pongas a pelear. Sino decir, bueno, ¿querés que te ayude? ¿Por qué no lo vemos? ¿Qué, no te gusta hacer esto? Bueno, pues, ¿qué podés hacer vos y ¿cómo qué lo puedo hacer resolvemos? yo?
¿Cómo lo resolvemos? O sea, Está muy aprender a bien. negociar. Para mí va por otro lado, también es comunicarte y negociar. Son las dos cosas en una relación. Finalmente es un Sí, vínculo que total. tiene que perdurar y es una negociación constante la que tenemos que tener. Lo que pasa es que mientras vos hablabas de esto, yo me acordé, una vez yo leí, que estudié profundamente, Pilar Sordo escribe un libro que se llama Sí. Viva la diferencia, donde ella describe, yo se los recomiendo a todos ese libro, porque el problema también es que la forma de comunicarse del hombre es totalmente distinta a la de la mujer. Ah, La mujer necesita permanentemente saber cómo estás, tiene un problema, lo quiere resolver ya. El hombre tiene una forma él necesita primero resolver toda la situación, que no le hables del tema, y cuando tiene todo resuelto recién puede hablar. Es decir, genéticamente y estructuralmente tenemos formas totalmente distintas de hablar. El hombre, la mujer va a un supermercado y mira todo, habla todo, mira todos los pasillos, comenta todo. El hombre va y compra las 3 cosas que tiene que comprar y se va. Es decir, tenemos formas tan completamente opuestas de comunicarnos y hablar. Los tiempos también son muy distintos. Un hombre puede ocuparse de una cosa a la vez. La mujer se puede ocupar de 20 cosas a la vez. Entonces, está resolviendo lo que hay que comer, controlando la tarea de los chicos y viendo por qué tu marido no te habla o por qué no quiso tener sexo con vos. Mientras que el hombre está mirando televisión y si vos le vas a hablar cuando el tipo está mirando televisión, te maltrata. Porque él no entiende que vos, si mira televisión, vos le puedas hablar de otro tema. no, Entonces, claro. esto me parece que es como es muy complejo, pero entender, yo cuando leí ese libro y empecé a darme cuenta que yo muchas veces trataba de imponerle a mi marido la forma comunicacional mía, es decir, yo estaba angustiada porque lo veía mal y quería saber ya por qué se sentía mal. Claro, Y el tipo ellos me decía, no, tienen que procesarlo, es entendible. Y nosotros tenemos yo que ser creo más empáticas. yo creo que cuando empezás a saber más, por ejemplo, algún día podríamos hacer una charla solo de cómo se comunican los hombres y cómo se comunican las mujeres. Cuando empezás a saber más, no, en este momento está mirando el fútbol. Una vez que termine y que esté tranquilo, recién ahí le voy a hablar. Te da mucho poder, porque entonces vos sabés, cuando empezás a saber más, cómo se comunica el hombre, qué necesita el hombre, y también qué necesitas vos, que si estás desesperada, sabe que es tu forma comunicacional, que la mujer necesita ya resolver todo, necesita ya hablar de los problemas, pero que esto no te va a venir bien en un diálogo con un hombre, empezás a matizar, te entendés, tratás de calmarte y entras en una negociación más óptima, más inteligente. Pero yo creo que para esto son importantes estos vivos, para que la gente entienda, miren, no es bueno cuando está mirando el fútbol ir a hablarle. No es bueno cuando está con un problema de trabajo que no te quiere contestar, decirle, ¿y qué te pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué tienes esa cara? ¿Y qué te pasa? Y contame. El tipo cada vez lo cerrás más y cada vez se siente más solo. Entonces, estas charlas son importantes para que aprendamos. Yo entendí con los años que no hay que agobiar. Yo agobiaba mucho, por ejemplo, escucho hablar. Y bueno, soy tal cual esta mujer que avasalla, ¿no? O sea, y además con una energía explosiva, somos muy parecidas vos y yo, así que me imagino que vos serías bastante parecida en ese sentido, y tuve que ir revirtiéndolo también. Y hoy espero más los tiempos. El problema a mí se me genera, por ejemplo, cuando veo que la persona está 15 horas tirada mirando el fútbol. Y ya es como que digo, bueno, nunca se levantó. ¿Qué hacemos ante ese caso? ¿Entendés? O sea, ¿qué hacemos cuando se miró 4 series de Netflix y en ningún momento se decidió a levantarse? ¿En qué momento le hablamos? Ahí sí, para mí hay que interrumpir, hay que decirle, bueno, Obvio. macho, levántate a ayudarme a hacer la No, cena. O vamos. sea, yo Obvio. creo que también se han criado algunos hombres con un alto grado de machismo, de esa cosa de tenés que hacerlo, y también veo mujeres que son machistas. Voy a poner un ejemplo que me sucedió ayer. La amo a mi suegra, yo la adoro, es lo más, la familia de Claudio es divina, pero ayer me pasó algo, había ido a llevar una ropa, me rompí el lavarropas, entonces bueno, me tengo que ir todos los días a llevarle la ropa hasta que me compre uno, y ella hizo unas tostadas, unas cosas, ¿no? Con manteca. Entonces digo, che, eso tiene un montón de manteca. Y me dice, no, no, es que eso fresco. Tenía como una montaña así, o me voy a morir del colesterol.
Y me dice, como le gusta a mi hijito, ¿no se las haces así? Y la miro y digo, no, yo no me las hago. Se las hace él. ¿Pero qué sos manca? Me dice. Y la miro y le digo, Wow. ¿y tu hijo es manco? Y se quedó. Claro, el problema es cuando nos enfrentamos también a una mujer que tiene un pensamiento Claro. de antes, porque entonces, ¿cómo crecen esas generaciones que están detrás? ¿Crecen con ese pensamiento o crecen con el actual y moderno? Y hay algún punto en el que esos dos Buenísimo. pensamientos que son opuestos chocan. Porque en este caso, yo intento tener una pareja que sea mucho más autónoma, que pueda hacer las cosas por sí mismo, que me dé una mano para cocinar, para limpiar la casa, para cuidar a las chicas, para llevarlas, traerlas a nuestras hijas, o ese pensamiento mucho más de antes de, pues le tenés que servir el segundo plato si quieres seguir comiendo, le tenés que ir a buscar la mayonesa y le tenés que planchar los pantalones y las camisas, ¿viste? Y uno no dice que no haya que hacer esas cosas. Yo creo que hoy lo que hay que hacer es nivelar. Hay que entender que las mujeres trabajan tanto como los hombres, algunas más, otras menos, pero trabajamos tanto como los hombres. Y si no tenemos esa cosa equitativa, o la mujer se vuelve loca o el hombre se vuelve loco. Está buenísimo lo que decís, Dolores, pero hay un punto, y te lo digo como psicoanalista de 30 Sí. años de profesión, el problema es lo que vos estás contando. Porque este hombre que tiene la mamá, que toda la vida le hizo las tostadas, y tiene una mujer que nunca le hizo una tostada, y que viene con creencias, acordate que las creencias de los 5 primeros años de vida son fundantes en el psiquismo. Son Claro. absolutamente, eso es ley. Entonces se tiene que adaptar a una sociedad que le dice, no, pará, esto ya no es ley, ahora te tenés que hacer vos las tostadas. Entonces este hombre entra en un conflicto, aunque no te lo diga y aunque no lo pueda pensar. Claro, Entra en un mentalmente estuvo conflicto. diciendo, ¿a quién le hago caso además? Si me hago la tostada soy un tarado, pero si no me hago la tostada estoy fuera del mundo. Entonces, si hablamos como psicoanalista, esto genera un conflicto que después puede producir en menor escala, porque no es grave, situaciones de ira, de frustración, de soy un tarado o si me sirve es lo que dice mi mamá y estoy con el clan y si me las hago solo soy un tarado, pero si me las hago solo estoy en el mundo. Entonces, creo que la situación es bien compleja porque el hombre va a entrar como la mujer en conflictos. Lo que pasa es que yo creo que ahí es el impacto de, no, esto que dijo mi mamá ya fue, tengo que adaptarme a lo nuevo, pero el tema es a veces el impacto de soy un tarado porque me hago las tostadas, influye en que después te grite por cualquier estupidez. Por eso es que las mujeres tenemos que aprender a saber, no, mira, no críes más hijos parásitos. Enseñales a vivir en esta sociedad donde va a tener que cocinarse, donde va a tener que asistir los hijos. Me parece que mucho de la clave de las nuevas generaciones, porque nosotros ya fuimos, las nuevas generaciones es que las mujeres críen hombres más sanos, y con esto creo que terminamos, me parece, y criar hombres sanos es niños sanos, déjenlos hablar, déjenlos sentir, traten de criarlos para dentro de 20 años, 25, no para lo que ellos escucharon y criaron. Cambien la mentalidad, porque si yo como mamá, yo vengo de ver a un papá que no se levantaba de la mesa, un marido que no te levanta un plato de la mesa, sin embargo, mi hijo, él no te permite que vos le levantes un plato. Es Bueno, es decir, que un, un cambio totalmente, generacional. ese cambio generacional, perdón, y además esto, ¿no? El vos con ese pensamiento moderno, porque también vos podrías estar chapar la antigua, Ceci, digo, es una realidad que eso puede suceder. Hay mujeres de tu edad que tienen un pensamiento mucho más cerrado. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que debe tener más o menos tu edad, y honestamente mi mamá ha trabajado toda su vida, y nos ha enseñado a todos a sernos autosuficientes, y somos 7 hijos. Nosotros 6 hermanos más. Wow. O sea, imagínate si mamá hubiera tenido que hacerle las tostadas a todos. Se vuelve loca, te ayuda un poco, pero te enseñaba a hacerlas. Encima era docente, ¿viste? Bueno, nada, o sea, intentalo y ya te va a salir.
Y es una realidad. Yo hoy en día crío a mis hijas así, pero también crío con la mentalidad de que todos tenemos que saber hacer todo y no hay que hacerle todo a los demás, eso se la tan fácil. Yo creo que Está antes era buenísimo. esto. Antes era, te la hago bien fácil y no tenés que mover un dedo. Solo salí a trabajar y traer la plata. Es lo único que tenés que hacer. Y hoy en día eso cambió. Hoy en día eso cambió y entiendo que frustre a quienes ya están formados con esa mentalidad, pero es que de verdad hay que cambiar porque si no el hombre va a sufrir en las próximas Va a generaciones. sufrir, va a sufrir. Bueno, Totalmente. gente, la verdad que Ceci, me encanta hablar con vos, es un placer. ay, Ceci, qué linda y para mí, con vos también, y yo aprendo un montón y adapto un montón de las cosas que decís a mi vida también y traigo ejemplos porque bueno, es como, ¿qué te puedo decir? Traje este ejemplo y me ayudaste a resolver, me viene bárbaro en realidad. Ceci, contanos de tu escuela de abundancia. Así que empezaste ahora uno de los cursos, por decirlo de alguna forma, ¿no? En octubre, noviembre y diciembre se abre una nueva formación de facilitadores en abundancia. Están todos súper invitados porque justamente lo que tratamos de hacer es con la ciencia nueva, porque para mí lo nuevo es juntar la espiritualidad con la ciencia, ni una cosa ni la otra. Con todos los conocimientos científicos nuevos que tenemos, ¿cómo generamos abundancia? Siendo hombre, siendo mujer, siendo sociedades, siendo matrimonios que trabajan juntos. Y bueno, para eso la escuela lo que propone es ocho clases de 3 horas donde vas a tener que pensar tu historia, pensar tus ancestros, pensar tus metas, pensar tú cómo te paras en el mundo, pensar tus proyectos, pensar tus sociedades, pensar tu Me encanta. comunicación. Y justamente esto es la idea, y los que se quieren inscribir, que escriban a info@draceciliabanchero.com. Buenísimo, Ceci. info@draceciliabanchero.com y ahí van a tener toda la información. Buenísimo, escríbanle, Ceci es maravillosa, Ceci, te agradezco un montón. Quiero pedirles a todos también que nos sigan en Frecuencia TV8, en YouTube para tener un montón de contenido de Ceci, inclusive tienen una lista especial de Ceci y de todo lo que viene haciendo con nosotros, que está buenísimo, van a crecer un montón en ese sentido y van a poder abrirse a la abundancia, que es lo que todos en algún punto siempre queremos, pero bueno, yendo a eso, por decirlo de alguna manera, a materializar. Así que gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión.